Las antiguas catedrales, las pinturas y las esculturas y el ambiente de las ciudades cautivaron a Wilde, conmoviéndole profundamente hasta las lágrimas y exacerbando su sentido estético. Oscar realizó unos exámenes finales brillantes y sus profesores decidieron prolongar su beca durante un año más. Wilde comenzó a escribir poesía en sus años de estudiante y en el año 1881 él mismo financió la publicación de su primer libro, Poemas. Posteriormente empezó a escribir obras de teatro con la esperanza de alcanzar rápidamente la fama. Sin embargo, la censura inglesa prohibió las primeras obras teatrales escritas por el irlandés, por lo que el escritor llamó una rebelión contra la tiranía. No obstante, Oscar alcanzó la fama, pero no por sus logros literarios. En la década de los años 1880 no había un salón en Londres donde no fuese conocido el esteta Oscar Wilde. Habiendo estudiado sus gestos y expresiones faciales delante del espejo, seducía a todo el mundo con su aspecto lánguido y sus refinados modales. A los 27 años fue invitado a América a pronunciar una serie de conferencias sobre arte. Allí fascinó a sus oyentes con su elocuencia y sus elegantes atuendos. Tras su visita a la ciudad minera de Leadville, Colorado, donde tuvo la oportunidad de bajar a una mina, Oscar escribió a una amiga: «Por supuesto, fiel a mis principios, fui elegantemente vestido para la ocasión». A su regreso, Wilde gastó el dinero que había ganado en América en una estancia de 3 meses en París. Al contemplar el busto de Napoleón en el Louvre, decidió peinarse como el emperador. El cabello ondulado le hacía aún más atractivo. A los 30 años, Wilde se casó con Constance Mary Lloyd, una hermosa joven de 27 años. En sus cartas le confesaba: «No me siento completo sin ti». Cuando Oscar tenía que desplazarse a provincias para pronunciar alguna conferencia, la joven pareja se enviaba telegramas 2 veces al día, despertando el espíritu romántico de los empleados de telégrafos, como escribiría Wilde. A los 32 años, Oscar ya era feliz padre de 2 hijos. En el año 1887 le ofrecieron el puesto de director de la revista Woman's World. Wilde recibió entusiasmado la propuesta, pero puso la condición de que la publicación se dirigiese a las mujeres en general y no solo a las damas. Y aunque Wilde escribía la columna sobre moda, decidió que no solo era necesario escribir sobre la vestimenta femenina, sino también sobre lo que pensaban y sentían las mujeres. 2 años después, dejó la dirección de la revista y retomó la literatura. Publicó varios cuentos y en el año 1890 una novela, El retrato de Dorian Gray, que levantó airadas críticas. El autor fue acusado de recrearse en la depravación. Wilde tuvo que oír reproches similares sobre su obra teatral Salomé, cuya representación fue prohibida. Pero todos esos ataques fueron meras pullas en comparación con lo que el escritor tuvo que sufrir en el año 1895. Inglaterra se escandalizó al enterarse de que Oscar Wilde, de 40 años, mantenía relaciones con Lord Alfred Douglas, un joven menor de edad. Cuando el marqués de Queensberry, padre del joven, se enteró del affair, comenzó a acosar a Oscar. Wilde, preocupado por su seguridad, le denunció. Pero el proceso que el escritor había iniciado habría de tener un final imprevisto. Wilde fue condenado a 2 años de cárcel y le fueron retirados sus derechos como padre. Su esposa e hijos se cambiaron el apellido. Cuando el escritor estaba en la cárcel, se enteró de que Alfred había publicado sus cartas de amor a cambio de una considerable suma de dinero. Wilde intentó convencerse de que odiaba a Douglas, un crío veleidoso y egoísta que le había buscado la ruina. El escritor se dio cuenta de que ese amor no le traería más que problemas, pero al ser excarcelado trató en vano de reanudar su relación con Douglas. Ningún hotel inglés quería alojar a Oscar Wilde, por lo que el escritor se vio obligado a exiliarse a París, donde pasó sus 3 últimos años de vida sumido en la pobreza y la enfermedad, ocultando su identidad bajo el nombre de Sebastián Melmoth. El escritor falleció el 30 de noviembre del año 1900 a los 46 años de edad. En una de las cartas que envió desde la cárcel, Oscar Wilde escribió refiriéndose a sí mismo: «Fui un símbolo del arte y la cultura de mi época».
Canal Enciclopedia. Una de sus obras marcó el nacimiento de un nuevo género literario bautizado en honor a su título. En ella analizaba los males de la sociedad de su época y plasmaba el sueño acariciado por el hombre de una sociedad ideal, justa e igualitaria. Su tenaz empeño de seguir los dictados de su conciencia condujo a la muerte a Tomás Moro, pero su final resultó ser el comienzo de su inmortalidad. El más grande pensador de la Edad Media, Tomás Moro, nació en Londres en el año 1478 en el seno de una familia acomodada. Su padre era juez real. Siguiendo una tradición burguesa de la época, a los 13 años Tomás entró en el séquito del cardenal arzobispo de Canterbury, Juan Morton, donde continuaría su formación. El cardenal Morton, al advertir las extraordinarias dotes del chico, aconsejó a sus padres que lo enviasen a estudiar humanidades a la Universidad de Oxford. Con 14 años, Tomás aprendía los secretos de las lenguas clásicas y devoraba las obras de los grandes filósofos de la antigüedad y de los representantes del humanismo progresista. Al cabo de un tiempo, Tomás, alentado por su padre, se trasladó a la Universidad de Londres para estudiar Derecho. A los 24 años, Moro comenzó a ejercer la abogacía y aunque prefería la filología, Tomás, haciendo gala de la típica pedantería y diligencia inglesa, consiguió dominar la jurisprudencia. El joven letrado siempre estaba dispuesto a aconsejar desinteresadamente a los que recurrían a él. Según los que lo conocían, en Londres no había abogado más generoso que él. Tomás Moro, que ya era diputado, protegiendo los intereses de sus votantes, se opuso vehementemente a la propuesta de creación de nuevos impuestos planteada por el rey. Gracias al elocuente discurso de Moro, el Parlamento rechazó la propuesta. Debido al carácter vengativo del monarca, Tomás Moro tuvo que abandonar la vida política y refugiarse en un monasterio. Allí permaneció oculto durante 6 años, tiempo que dedicó al estudio de las obras de Platón y Aristóteles y a profundizar en el humanismo. Con la inesperada muerte de Enrique VII, Moro pudo regresar al ruedo político. En el año 1510 volvió al Parlamento y durante 8 años ostentó el cargo de representante de la corona en Londres. Gracias a la cordial amistad que le unía a John Colet, líder de los humanistas de Oxford, y al ilustre filólogo Erasmo de Róterdam, Tomás Moro dio sus primeros pasos en la literatura. Escribió versos, epigramas y novelas. Influenciado por el humanismo, escribió La historia de Ricardo III, una crítica sobre el despótico y dictatorial reinado del monarca. El ilustre jurista Tomás Moro conocía muy bien los artificios de la ley de arrendamientos. No soportaba la crueldad con la que la aristocracia inglesa expulsaba a los campesinos de sus tierras para dedicarlas a pastos y obtener grandes beneficios con la cría de ovejas. En el año 1516, el pensador plasmó el sueño de una sociedad ideal en su obra Utopía, vocablo que sugiere inexistencia, ya que etimológicamente significa ningún lugar. La descripción de la sociedad de Utopía, la remota isla del Atlántico, se convirtió en el primer concepto de sociedad justa e igualitaria de la historia de la humanidad. Sin embargo, Moro seguía siendo un realista. El pensador dudaba de que su sueño pudiese realizarse. Ante la entusiasta respuesta de los lectores, Tomás dijo lacónicamente: «Lo deseo, mas no lo espero». Enrique VIII, el nuevo rey, depositó gran confianza en Moro, confiándole diversas misiones diplomáticas en Flandes y Francia. Una vez que Moro se mostraba reacio a entregar una dura misiva al rey Francisco I, temiendo que el irascible monarca francés le cortase la cabeza como respuesta, Enrique VIII le dijo: «Si eso ocurre, yo mandaré decapitar a todos los franceses de Londres». A lo que Moro replicó con su característico humor negro: «Majestad, no creo que ninguna de esas cabezas encaje en mis hombros». A los 45 años, Moro fue elegido portavoz de la Cámara de los Comunes y 6 años después, Lord Canciller del Reino, la persona con más autoridad después del rey.
Pero incluso después de ser elevado a la cima del poder, Moro nunca obró en contra de los dictados de su conciencia. En su vida privada cumplía a rajatabla los preceptos evangélicos. Tomás era un hombre familiar y admiró y respetó a su esposa Margaret durante toda su vida. Tomás Moro, que nunca aceptó el divorcio del rey y Catalina de Aragón, se estremeció al enterarse de que el despótico y polígamo monarca enviaba al patíbulo a Ana Bolena, su segunda esposa. Y cuando el tirano rompió relaciones con Roma, erigiéndose en cabeza de la Iglesia protestante, Tomás Moro, católico devoto, defendió la suprema autoridad del Papa. Fiel a sus principios, presentó al rey su dimisión como Lord Canciller. Acusado de alta traición, Tomás Moro, a los 56 años de edad, fue encarcelado en la Torre de Londres por orden del infame rey. Sentenciado a muerte, Tomás se mantuvo firme e incluso, momentos antes de la ejecución, demostró que no había perdido el sentido del humor. Moro dirigió sus últimas palabras a su verdugo: «Tengo el cuello corto, apunte bien para no cubrirse de vergüenza». El rey, para demostrar su suprema autoridad e infundir miedo a sus súbditos, mandó colgar la cabeza de Moro en el puente de Londres, donde permaneció varios meses hasta que la hija del difunto la recuperó y le dio sepultura. 4 siglos más tarde, la Iglesia canonizó a Tomás Moro, y su utopía sigue siendo en la actualidad un ideal al que debemos aspirar, aunque todos sepamos que es inalcanzable.